Robert estaba sentado en el estrecho y rígido catre de su habitación, juntando las yemas de sus dedos. Sus ojos no mostraban miedo ni desesperación, solo una concentración fría y calculada. Las paredes a su alrededor eran de un blanco estéril, al igual que las personas con batas idénticas que entraban 3 veces al día con sus medicamentos. Sabía que cada movimiento que hacían era parte del juego en el que su esposa lo había metido. Diana siempre había sido inteligente, incluso astuta, pero esta vez se había superado a sí misma, encerrándolo, etiquetándolo de loco. Un plan impecable, excepto por una cosa. Robert no tenía intención de jugar según sus reglas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se habían conocido en la universidad. Ella era pequeña, llena de vida, con un puñado de pecas en la nariz. Tenía un encanto tranquilo, del tipo que no necesita risas ruidosas ni payasadas para llamar la atención. Simplemente entraba en una habitación y la gente, instintivamente, quería estar cerca de ella. Robert no fue una excepción. Su primer encuentro fue en la biblioteca. Diana se había puesto de puntillas, estirándose para coger un libro pesado del estante superior, cuando Robert, instintivamente, se estiró y se lo bajó. Ella se volvió hacia él con una sonrisa, sus ojos brillando. «Gracias, amable caballero», bromeó. «Me acabas de salvar de una vergüenza total y absoluta». Robert se rió. A partir de ese día, fueron inseparables. Largas tardes en el parque, conversaciones interminables, café bajo el gran roble junto a los dormitorios. Su primer beso fue allí, bajo ese mismo árbol. Hablaron del futuro, de una casa con una valla blanca, del sonido de la risa de sus hijos llenando el patio trasero. Juraron que siempre estarían juntos. Cuando le propuso matrimonio, lo hizo de una manera que solo Diana apreciaría. Le encantaban los rompecabezas y las búsquedas del tesoro, así que Robert creó una solo para ella. Dejó notas en todos sus lugares especiales. La biblioteca donde se conocieron, la cafetería donde tuvieron su primera cita, y finalmente, en ese viejo roble. Allí fue donde ella lo encontró, de pie, con un anillo en la mano y las palabras «¿Quieres ser mía para siempre?», escritas con tiza en el suelo. Ella lloró, asintió y susurró «Sí». Después de la boda, la vida transcurrió exactamente como lo habían planeado. Robert y Diana se instalaron en un pequeño y tranquilo pueblo de Wyoming, el tipo de lugar donde todos se conocían, donde la calle principal brillaba con la cálida luz de las farolas por las noches, y el aroma a pan recién horneado salía de la panadería local. Robert comenzó en el negocio inmobiliario, vendiendo casas modestas, nada por encima de los $200,000. Se esforzó, conduciendo interminables kilómetros entre pueblos pequeños, estrechando la mano de los propietarios locales y construyendo una reputación como un hombre de confianza. Poco a poco, ganó experiencia, aprendió los entresijos y en poco tiempo estaba cerrando tratos de ranchos de lujo y fincas de alto standing por valor de 1 a 2 millones. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero 5 años después, cuando finalmente consiguió su primera comisión de 6 cifras, supo que él y Diana por fin podían permitirse la casa de sus sueños. Pasaron meses buscando, pero cuando la encontraron, lo supieron. Una casa espaciosa pero acogedora a las afueras del pueblo, situada en un gran terreno con colinas ondulantes en la distancia. El tipo de lugar donde las mañanas comenzaban lentamente, café en mano en el porche cubierto, viendo el amanecer a través de las amplias ventanas de madera. Por dentro tenía todo lo que querían: techos altos, una chimenea de piedra en la sala de estar, una gran cocina con gabinetes de madera personalizados y encimeras de granito. Pero la parte favorita de Robert era su estudio, con sus ricas estanterías de caoba y el garaje de gran tamaño donde su Cadillac Escalade negro tenía su propio lugar perfecto. Diana convirtió la casa en un hogar. Tenía buen ojo para los detalles: mantas suaves sobre las sillas, un viejo reloj antiguo en el estante, flores secas en jarrones. En otoño, calabazas talladas adornaban los escalones del porche. En invierno, el fuego crepitaba, llenando la casa con el aroma a leña. Y en primavera,
Las flores silvestres florecían en el jardín, tal como a ella le gustaba. Allí, la vida era buena, tranquila, segura. Cada tarde, Robert entraba en el camino de entrada, con el polvo aún adherido a su abrigo. Dentro, el calor de la chimenea y el olor a estofado a fuego lento o sopa de calabaza le daban la bienvenida, junto con el suave zumbido de un viejo vinilo girando en el tocadiscos. Cenaban juntos, poniéndose al día. Él hablaba de clientes indecisos entre dos ranchos, y ella le contaba sobre el zorro que volvía a colarse en su patio. Volver a casa, a esto, a ella, era lo único que hacía que las largas horas valieran la pena. Diana puso su corazón en cada rincón de esa casa, pero ningún espacio recibió más amor que el cuarto del bebé. Una pequeña cuna, estantes llenos de peluches, papel pintado en tonos pastel, todo esperando al bebé que anhelaba. Escogió cuentos para dormir. Dobló pequeños mamelucos en los cajones, aferrándose a la esperanza. Robert sabía que Diana nunca había conocido realmente la estabilidad. Sus padres se separaron cuando era pequeña. Su madre dejó a su padre por otro hombre y se llevó a Diana con ella. Luego vino otro matrimonio, y con cada uno, Diana vio ir y venir nuevas caras. Vio cómo el amor que parecía tan real se desvanecía en la nada. Se prometió a sí misma que nunca dejaría que eso le sucediera. Cuando construyera una familia, duraría, sería real. Pero había un problema. Diana no podía concebir. Al principio no le dieron mucha importancia, pero después de algunos intentos fallidos, se obsesionó. Vio a médicos, cambió su dieta, alteró toda su rutina. Ser madre era todo lo que quería. Pasaron 5 años en un ciclo de esperanza y desilusión. Robert lo veía en la forma en que se demoraba en el cuarto del bebé, sus dedos rozando la cuna vacía, su respiración entrecortada mientras se secaba las lágrimas silenciosas. Eso lo destrozaba. Le dijo que podían adoptar, o que tal vez podían ser felices juntos, solo ellos dos. Pero ella solo negaba con la cabeza. Intentó animarla. Una vez al mes, se tomaba un día libre y montaban a caballo por el Parque Nacional. Esos días se sentían como los viejos tiempos. Por un rato, eran solo ellos, el viento en el pelo, el cielo extendiéndose amplio. Y entonces llegó el veredicto final. No habría hijos, ni ahora, ni nunca. Diana no lloró, no discutió. Simplemente dejó de hablar de ello. El cuarto del bebé se convirtió en una biblioteca. Los libros de bebés desaparecieron. En su lugar, se volcó en el fitness, el yoga, los cursos de superación personal. Mes a mes, Robert la vio cambiar. Sonreía más, se reía más. Se sintió aliviado. Quizás iban a estar bien. Quizás su matrimonio era más fuerte que esto. Pasaron 15 años. El negocio de Robert despegó. Viajaba más, estaba menos en casa. Dejaron de ir al parque. Lo compensaba con regalos. Una manta tejida a mano para que se mantuviera caliente cuando él no estaba, un raro vinilo de los Beatles, una portada original de Yesterday and Today que había rastreado por $15,000. Todavía podía hacerla sonreír. La vida no era el sueño que habían planeado, pero funcionaba. Era estable. Era suficiente. O al menos eso parecía. Hace un año, Robert le vendió la casa de al lado a su amigo Mark, el decano de la universidad local, y a la esposa de Mark, Audrey. Eran la pareja perfecta para pasar el tiempo. Sin hijos, buena posición social. Los 4 empezaron a salir a menudo. Barbacoas en el patio, escapadas de fin de semana, golf en el club privado. Robert se alegró de que Diana hubiera encontrado un nuevo pasatiempo, jugar al golf bajo la guía de Mark. Audrey, por su parte, dirigía su propio negocio de limpieza y a menudo ayudaba a Robert a preparar las casas para la venta. Con el tiempo, se convirtieron en una familia, pero hace un mes empezaron a suceder cosas extrañas. Una tarde Robert llegó a casa después del trabajo. La misma rutina de siempre. Aparcó su Cadillac Escalade en la entrada, dejó que la música sonara unos segundos más antes de apagar el motor, estiró los brazos, respiró hondo el aire fresco con olor a pino y tierra seca, y luego se dirigió a la puerta. Dentro,
Tiró las llaves en la consola de madera, se quitó la chaqueta y la colgó ordenadamente. Y entonces, algo se sintió fuera de lugar. Sus ojos se posaron en la mesa de la sala de estar. No estaba en su sitio habitual. En lugar de estar junto a la ventana, la habían movido al centro de la habitación. «Diana», llamó entrando. «¿Por qué moviste la mesa?» Diana levantó la vista de su portátil, frunciendo el ceño. «¿De qué hablas?» «La mesa siempre ha estado ahí». Robert frunció el ceño. «¿Estás segura?» «Recuerdo que estaba allí, junto a la ventana». Ella soltó una risa suave. «Cariño, debes estar imaginando cosas. No es gran cosa. La mesa siempre ha estado aquí. Tal vez nunca te diste cuenta. Has estado trabajando demasiado, estás cansado». Robert dudó. «Tal vez tengas razón». Pero las pequeñas cosas seguían acumulándose. Sus llaves no estaban donde las dejaba. La tetera se encendía sola. Notas en su diario, con una letra que parecía la suya pero no lo era, habían cambiado. Diana se preocupó más. «Cariño, ¿olvidaste dónde pusiste los documentos otra vez?», preguntó una noche, viéndolo buscar en la encimera de la cocina. «Sé que los dejé aquí», espetó él, pasándose una mano por la cara, la irritación burbujeando. «Estás agotado», dijo ella con dulzura. «Quizás deberías ver a un médico solo para estar seguro». Incluso Mark había empezado a lanzar indirectas. «Te ves fatal, hombre», dijo. «Quizás necesites descansar». Una noche, se sentaron juntos en su acogedora sala de estar. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Robert notó que Diana lo observaba. Parecía indecisa, como si quisiera decir algo pero no estuviera segura de cómo. «Dilo de una vez», le dijo él. Ella respiró hondo, sus dedos trazando el lomo del libro que tenía en el regazo. «Robert», su voz era suave, teñida de algo que no pudo identificar. «No has sido tú mismo últimamente. Olvidas cosas, confundes detalles. No es propio de ti». Su corazón se aceleró. Él también lo había sentido. Algo andaba mal, pero incluso pensar en ello, la idea de que esto pudiera ser más que estrés, era aterrador. «Investigué un poco», continuó Diana, dudando. «Mucha gente en línea recomienda a este médico. Parece muy bueno. No es gran cosa, solo una revisión». Robert exhaló lentamente. «Lo pensaré», murmuró, inseguro. Robert y Diana fueron a ver al Dr. White juntos. Su consulta estaba tenuemente iluminada, con pesadas cortinas de color burdeos que bloqueaban la mayor parte de la luz del día. Las paredes de paneles de madera oscura estaban cubiertas de diplomas y certificados médicos. Un gran escritorio de roble se alzaba en el centro, cubierto de archivos ordenadamente apilados, mientras que una lámpara de escritorio proyectaba un suave brillo amarillo en la esquina. El aire estaba cargado del olor a libros viejos, antiséptico y un leve aroma a cigarro. Robert se sentó en una enorme silla de cuero, sintiendo el frío de su tapicería contra su espalda. Frente a él, el doctor White, un hombre delgado con sienes canosas, juntó las manos y lo miró por encima del borde de sus gafas. Su voz era uniforme, casi sin emoción. «¿Experimenta fatiga constante, irritabilidad, lapsos de memoria?», preguntó, observando a Robert de cerca. «Solo estoy agotado. Es normal», respondió Robert, tenso. Diana le apretó ligeramente la mano. Robert se sintió incómodo bajo la aguda mirada y las preguntas inquisitivas del Dr. White. El médico garabateó algo en sus notas antes de ofrecer su solución. «Le voy a recetar antidepresivos y le sugiero que pase una semana en mi centro, sin teléfono, sin internet, sin obligaciones laborales». Robert soltó una risa corta. «¿Hablas en serio? Tengo clientes esperando, casas que necesitan venderse ayer». El Dr. White no se inmutó. «¿Es esto o un derrame cerebral en un año? Tú eliges». «Cariño, esto podría ser bueno para ti. Solo una semana». La voz de Diana era suave, pero la preocupación en sus ojos era real. Robert suspiró. «Bien. Una semana. Si eso es todo». Se levantó de la silla,
ansioso por volver a respirar aire fresco. Tú... Adelántate, dijo Diana. Yo te alcanzo. Una vez que Robert salió de la habitación, ella caminó lentamente hacia el escritorio. Dejó un sobre grueso sobre la superficie de madera pulida y se inclinó, su voz baja pero firme. He oído que su centro tiene una forma de retener a la gente más tiempo del esperado. Usted y yo nos entendemos, Dr. White. El médico apenas sonrió. Sus dedos se deslizaron sobre el sobre y luego cogió un formulario. Con un trazo de su pluma, firmó y selló. Requiere hospitalización inmediata. La miró a los ojos. Ha venido a la persona adecuada. Con un día restante antes de su estancia en el hospital, Robert decidió cenar con amigos. No cocinaba a menudo, pero esa noche era una excepción. Filetes gruesos y marmoleados chisporroteaban en la parrilla, cubiertos de whisky y especias. Había preparado patatas asadas con romero y mantequilla de ajo para acompañar. Diana había hecho pastel de manzana, del que olía a hogar. La casa se llenó del aroma ahumado de la carne a la parrilla, especias cálidas y pastelería dulce. Las velas parpadeaban en la sala de estar, proyectando un brillo suave mientras un viejo disco de country sonaba de fondo. Durante la cena, la conversación tomó un giro inesperado. Las leyes de armas de Wyoming, creo que están completamente justificadas en nuestro estado, dijo Mark, reclinándose en su silla. No somos Nueva York. Tenemos vastas extensiones de tierra, vida silvestre, osos. La gente tiene derecho a protegerse. Sí, pero ¿de qué? No es que los osos anden paseando por nuestra calle, se burló Audrey. Me encantan las armas, dijo Diana de repente, girando su vino. El peligro, la adrenalina. Robert, cortando un filete, le lanzó una mirada. ¿En serio? Llevamos 20 años juntos y nunca te he oído decir eso. Ella sonrió. ¿Ves? Todavía estoy llena de sorpresas. Mark se rió. Sinceramente, es cultural. La gente aquí crece rodeada de armas. Es parte de la vida, como en Texas. Las armas de fuego están en su sangre. Los tiempos cambian. Se encogió de hombros Audrey. Algunas tradiciones también deberían hacerlo. Mark levantó su copa. Brindemos por una gran cena y porque Robert vuelva del hospital mejor que nunca. Robert levantó su propia copa. La habitación se llenó con el tintineo del cristal. Hablando de tradiciones, dijo, dejando su bebida. Dejad que os muestre un rancho que ha estado en pie durante 200 años. Dadme un segundo. Se levantó y se dirigió a su oficina para coger su portátil. Pero cuando entró, algo llamó su atención. El portátil de Diana estaba abierto sobre el escritorio. La pantalla brillaba. Mensajes no leídos seguían apareciendo en la ventana de chat. Miró hacia abajo y lo que vio le heló la sangre. Robert se inclinó más y leyó. Mark, no puedo quitarte los ojos de encima, incluso ahora. Eres increíble. Diana. Shh, cariño. Robert no sospecha nada. Audrey tampoco. Mark. Lo que hiciste en el coche la última vez. Todavía puedo oler tu perfume. Diana. Y yo todavía puedo sentir tu tacto. No puedo esperar a que estemos solos de nuevo. Algo dentro de Robert se rompió. Su mundo se derrumbó en la oscuridad. Su esposa, la mujer en la que confiaba, su mejor amigo, un hombre que veía como un hermano, y lo estaban traicionando. Aquí mismo, en su casa, sentados a su mesa. Cerró el portátil de un golpe, apretó los puños y bajó las escaleras hecho una furia. Sus ojos ardían de rabia. Así que así es como es en realidad, bramó, lanzándole el teléfono a Diana. ¿Te importaría explicarlo? Diana y Mark intercambiaron una rápida mirada. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par. ¿Qué es esto, Robert?, preguntó Diana tranquila, quizás incluso un poco molesta. Esto es tu cariño. Tú no puedo esperar. Tú lo que hiciste en el coche. Su voz temblaba de rabia. Diana suspiró. Estás imaginando cosas de nuevo, querido. Otro de tus delirios, ¿eh? No te atrevas. No te atrevas a mentirme. Robert se abalanzó sobre Mark, agarrándolo por el cuello.
¿Estás loco?, gritó Mark, empujándolo. ¡Suéltame! Robert lanzó un puñetazo, acertando de lleno en la cara de Mark. Mark se tambaleó, pero se mantuvo en pie. «Robert, para», gritó Audrey. «Me estás quitando a mi mujer. Me lo has quitado todo». Robert fue a por Mark de nuevo, pero Diana ya estaba marcando. «Sí, necesitamos ayuda. Mi marido no es el mismo. Es peligroso». 15 minutos después, llamaron a la puerta. El celador entró y agarró a Robert por los brazos. Luchó, forcejeando contra ellos, su voz ronca de desesperación. «Estáis locos, están mintiendo, me están engañando». Pero nadie escuchó. Lo sacaron de su propia casa, dejando a Diana, Mark y Audrey allí de pie, en silencio. Robert se despertó con la luz del sol golpeándole la cara a través de una ventana con barrotes, sin cortinas, sin calidez. No tenía idea de cómo había llegado allí, y por un momento ni siquiera estaba seguro de dónde estaba allí. Una habitación grande y estéril, paredes blancas, unas pocas sillas. Sentía la cabeza pesada, como si hubiera estado en un largo y agitado sueño. Intentó levantarse, pero su cuerpo no cooperaba. Se dejó caer de nuevo en el rígido colchón. Unos minutos después, entró una enfermera. «Buenos días, señor Carter», dijo con dulzura. «¿Cómo se siente? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?» Su voz era baja, ronca. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Está en un hospital, señor Carter. No en un hospital cualquiera, sino en un centro de rehabilitación para personas que necesitan ayuda. Estamos aquí para ayudarle a recuperarse». Robert asintió lentamente, tratando de procesar sus palabras. La enfermera siguió sonriendo. «El doctor White vendrá a verle pronto». Luego se fue. El doctor White. Había dicho algo sobre un retiro, sobre descanso, pero esto no era eso. «Bienvenido a St. Mary's», murmuró una voz desde la cama de al lado. Robert giró la cabeza por primera vez y se dio cuenta de que un hombre delgado estaba sentado allí, mirando a la pared, meciéndose de un lado a otro. Y entonces lo comprendió. Un manicomio. Robert apretó los puños. Esto era un manicomio. El manicomio apestaba a lejía, orina y algo rancio, como el miedo que se había asentado en las paredes con el tiempo. Los pasillos eran estrechos. La pintura se desconchaba en algunos puntos. Grietas se arrastraban por la superficie como arrugas profundas en el rostro de un anciano. Las habitaciones estaban desnudas, las camas de metal alineadas como en barracones, colchones delgados cubiertos con sábanas tan ásperas que parecían papel de lija. Por la noche, el silencio se rompía con gemidos lejanos, el grito ocasional y a veces una quietud espeluznante y antinatural que era aún peor. Robert notó algo extraño de inmediato. La mayoría de los pacientes eran ancianos, principalmente mujeres. Estaban limpios, bien cuidados. Su postura y modales mostraban signos de refinamiento. Hablaban en voz baja, con cuidado, deliberadamente. Pero sus ojos llevaban una tristeza silenciosa. «¿Cómo terminaron aquí?», se preguntó Robert. «No parecen locos. ¿Fueron engañados para venir a este lugar como yo?» El tiempo dentro de estas paredes se estiraba y se deformaba, disolviéndose en un bucle lento e interminable. Lo único que anclaba a Robert, manteniendo su mente aguda, era un pensamiento: venganza. Los días se fundían en una rutina: despertarse temprano, hacer fila para las pastillas que adormecían la mente, suavizaban los bordes de la realidad. Al principio, Robert fingía tomarlas, deslizándolas bajo la lengua y tirándolas por el inodoro más tarde. Pero alguien debió de verlo. Una tarde, un corpulento celador irrumpió en su habitación, lo agarró por el cuello y lo levantó de un tirón. Robert supo lo que venía. Ya había visto lo que le hacían a la gente que rompía las reglas. Hacía solo unos días, había vislumbrado a un anciano, uno de los ruidosos y desafiantes, siendo arrastrado por el pasillo. Lo llevaron a esa habitación, la sala de terapia.
Minutos después, Robert oyó arrancar la máquina, un zumbido bajo y mecánico. Luego, los gritos. Las luces del techo parpadearon. Finalmente las puertas se abrieron de nuevo y 2 celadores sacaron una camilla. El hombre estaba quieto, inmóvil, su cuerpo cubierto por una sábana blanca. ¿Así es como termina para mí? El celador empujó a Robert por la puerta y la cerró con llave detrás de ellos. Luego, en voz baja, dijo: «Ten cuidado, que no te pillen». Robert se puso rígido. Los ojos oscuros del hombre se encontraron con los suyos, sin emoción, pero algo detrás de ellos, una advertencia. «¿Qué?», susurró Robert. El celador miró hacia la puerta. «Te he estado observando. Supe de inmediato que no perteneces aquí. Alguien te metió aquí». La mandíbula de Robert se tensó. «Mi esposa», murmuró. El hombre asintió levemente. «Este lugar no es lo que parece. Familias ricas le pagan a White para encerrar a la gente. Normalmente son mujeres mayores. Sus hijos quieren quitárselas de en medio para quedarse con el dinero. Pero un hombre como tú, eso es raro». Se oyeron pasos en el pasillo. La voz del celador bajó aún más. «Solo no dejes que te pillen haciendo trampas». Y luego se fue, dejando a Robert solo con nuevos y peligrosos pensamientos. Una semana después, Diana vino a visitarlo. Entró como si fuera la dueña del lugar, su expresión tranquila, casi arrogante. «¿Qué demonios has hecho?». La voz de Robert era apenas un susurro, pero la furia en ella era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Diana se inclinó más, su voz suave, casi dulce. «Robert, ya está hecho. El tribunal te declaró incompetente. Por ley, ahora tengo la tutela completa sobre ti. Los abogados están finalizando todo. La casa, el negocio, las cuentas, todo es mío». Sus manos se cerraron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas. «No tienes derecho». Ella inclinó la cabeza, fingiendo considerar sus palabras. «Oh, pero sí lo tengo. Legalmente ya no puedes tomar decisiones financieras. El tribunal dictaminó que necesitas protección». Sonrió levemente. «Y ahora soy tu protectora». La respiración de Robert se aceleró, la rabia abrazando sus venas. «Ni siquiera lo estás ocultando», dijo finalmente, casi con incredulidad. Diana se encogió de hombros. «¿Por qué lo haría? Nadie te va a creer. Estás loco, ¿recuerdas?». Dejó que eso calara hondo, que lo sintiera de verdad. Luego, satisfecha, se alisó el abrigo y se dio la vuelta para irse. «Ah, y una cosa más», dijo por encima del hombro, sus dedos deslizándose por el borde de su bolso. «El doctor White te envía saludos». Y así, sin más, se fue, dejando a Robert en el frío y estéril silencio. Pero había cometido un error. Pensó que había ganado. Pensó que estaba vencido. Estaba equivocada. Él iba a salir de allí. Y cuando lo hiciera, la iba a destruir. Los días se fundían unos con otros. Pastillas, paredes frías, cámaras de vigilancia. Mantener la cordura se hacía cada vez más difícil. Trasladaron a 2 pacientes más a la habitación de Robert. Uno siempre cantaba extrañas cancioncitas que se inventaba sobre la marcha, y el otro apenas hablaba. Su mirada siempre estaba lejana, como si estuviera tratando de recordar algo perdido, o quizás algo que nunca había sido real. Lo único que Robert le oyó decir fue: «No debería estar aquí». A las 11 de la mañana en punto, como todos los días, un celador venía a acompañarlos a los tratamientos de agua. Así lo llamaban, un nombre bonito y limpio para algo brutal. Los desnudaban y los conducían a una habitación estéril de azulejos blancos. El aire estaba húmedo, apestaba a lejía. Una manguera de alta resistencia cobraba vida, lanzando chorros de agua helada contra su piel desnuda. La gente gritaba, temblando, acurrucándose para calentarse. Luego venía el afeitado. No se trataba de higiene, era un castigo. Los primeros recibían las navajas más afiladas. Para cuando llegaban a los últimos de la fila, las cuchillas estaban desafiladas, arrastrándose sobre la piel, raspando, dejando ronchas rojas.
pero nada de eso se comparaba con lo que Robert sentía por dentro. El dolor físico no era nada comparado con el fuego de la traición que ardía en su pecho. De vuelta en la habitación, Robert se sentó en el borde de su catre, todavía mojado, con los músculos doloridos. Y entonces, algo estaba mal. Algo no encajaba. El hombre que había susurrado no debería estar aquí. Hacía solo unas noches. Estaba de pie en el extremo de la habitación, silencioso, inmóvil. Luego, sin previo aviso, sacó una navaja de la manga y se la pasó por la garganta. La sangre se derramó sobre sus manos, oscura y espesa. Robert se quedó helado. Fue tan rápido, tan silencioso. La vida simplemente se escapó. Su cerebro se negó a procesarlo. Su pecho se oprimió. Su pulso martilleaba en sus oídos, cada latido como un martillo contra la tapa de un ataúd. La puerta se abrió de golpe. Celadores y enfermeras inundaron la habitación, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo que había sido un hombre hacía solo unos minutos, ahora no era más que un montón de carne enfriándose. Se lo llevaron, envuelto en una sábana. Esa noche fue la peor hasta ahora. Robert yacía en el delgado colchón, cada hueso doliéndole por el duro armazón de debajo. No podía dormir. Al final del pasillo, un viejo televisor parpadeaba, proyectando un tenue resplandor en el suelo. Una enfermera nocturna estaba sentada en la esquina, viendo a Oprah. En la pantalla, una mujer lloraba, contando su historia. Su marido la había dejado, se había llevado a los niños, se lo había robado todo. Ahora él vivía a lo grande con otra. Oprah se inclinó, su voz llena de comprensión. «Tienes que dejarlo ir», dijo. «Nunca encontrarás la paz si vives en el pasado». Los ojos de Robert siguieron a una mosca que zumbaba contra la ventana, golpeando el cristal una y otra vez, buscando una escapatoria que no existía. La aplastó contra la palma de su mano. La única esperanza de Robert era Torres, el celador que debería haberlo delatado, pero no lo hizo. Torres tendría unos 40 años, de complexión sólida, con pelo oscuro y ojos agudos y sabios. No era un hablador, pero Robert lo había visto observar, no como los demás. No veía a un paciente, veía a un hombre que no pertenecía a ese lugar. Y eso significaba esperanza. Una mañana, en la cafetería, Torres se sentó frente a él. «Tu esposa estuvo aquí ayer». Su voz era baja, firme. Robert se tensó. Sus dedos se curvaron alrededor del tenedor de plástico. «La vi salir del despacho de White», continuó Torres, mirando a su alrededor antes de bajar aún más la voz, «con un tipo alto que olía como si se bañara en colonia». El estómago de Robert se revolvió. «Mark». Torres asintió, leyendo su expresión. «Los seguí. Los oí hablar de ti». Robert apretó la mandíbula. «No van a dejarte salir, hombre. Nunca», continuó Torres. «Los vi besándose, riéndose de ti». Robert no se inmutó. No se enfureció. El fuego dentro de él había pasado de la ira al hielo. «Sal. Destrúyelos. Sal. Destrúyelos». Torres se inclinó, su voz densa con algo amargo. «He estado donde tú estás», murmuró. «Tuve una esposa una vez. Me la jugó. Se lo llevó todo». El pulso de Robert vibró contra su piel. Torres lo miró directamente a los ojos. «Algunas mujeres deben recordar su lugar», susurró Torres. «Haz que pague». Durante 3 días, Robert fingió obediencia mientras preparaban el escape. La noche llegó. El hospital dormía. Torres lo guió por pasillos oscuros, pero un grito alteró el plan. Los guardias acudieron. «¡Corre!», gritó Torres, huyendo en dirección contraria. Robert corrió entre luces parpadeantes y alarmas. Saltó bajo una puerta metálica justo antes de que se cerrara. Cayó, herido, pero siguió. En el túnel, el hedor era intenso. Al llegar a la salida, un guardia bloqueaba el paso. Robert lanzó una bandeja, lo distrajo, lo empujó y escapó. Afuera, la noche lo envolvió. Estaba libre. Robert corrió por el bosque, con la respiración entrecortada y el cuerpo dolorido. La maleza le arañaba las piernas, húmedas por el rocío de la mañana.
Tenía los brazos arañados, la ropa hecha jirones. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo, ni qué tan lejos había llegado. Solo sabía que no podía parar. Lo estarían buscando. Wyoming era grande, pero no lo suficiente cuando la gente te cazaba. Durante 2 días, vagó por el bosque, bebiendo de los arroyos, comiendo bayas silvestres. Su cuerpo gritaba por descanso, pero algo dentro de él ardía más fuerte que el agotamiento: la venganza. Cuando finalmente tropezó con una gasolinera al borde de una carretera perdida, supo que tenía una oportunidad. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas. Solo había un hombre al que podía llamar: Earl, un viejo amigo, taxista, un tipo que había visto cosas, hecho cosas, y nunca preguntaba por qué. Robert se mantuvo en las sombras de la farola, esperando. 10 minutos después, un sedán destartalado se detuvo en la acera. La ventanilla se deslizó hacia abajo y Earl lo miró detenidamente. «Jesús», murmuró, «parece que has salido de una tumba». Robert abrió la puerta y se deslizó dentro. «Más o menos así me siento». Earl cogió del asiento trasero un bulto de ropa y se lo tiró. «No es Armani, pero servirá». Robert cogió el viejo suéter y los vaqueros, asintiendo en agradecimiento. El calor del coche lo envolvió. Café, cigarrillos, el olor de la carretera. Se reclinó, con la cabeza contra el asiento, y por primera vez en 2 días, dejó que sus ojos se cerraran. Salieron a la autopista. «¿Necesitas dinero?», preguntó Earl. Robert asintió. Robert salió del coche, deteniéndose un momento bajo el parpadeante neón del letrero de vacante. La luz zumbante proyectaba un tono verdoso y enfermizo sobre el motel de carretera en ruinas. El aparcamiento estaba agrietado, lleno de recibos viejos y colillas. Las cortinas descoloridas de las ventanas apenas se sostenían, algunas corridas, otras abiertas lo justo para mostrar destellos de habitaciones cansadas y tenuemente iluminadas. Un lugar perfecto para desaparecer. En la recepción, nadie hizo preguntas. Deslizó el dinero, cogió la llave y caminó por un pasillo húmedo y poco iluminado. El suelo crujía bajo sus botas. Su puerta gimió al empujarla. Dentro, la habitación olía a moho y a desinfectante barato. La cama era estrecha, el colchón grumoso y hundido por años de abandono. El edredón parecía no haber visto una lavadora en meses. Manchas de agua se extendían por las paredes y una bolsa arrugada de comida rápida yacía abandonada en el suelo. El espejo del pequeño baño estaba rayado de suciedad. A Robert no le importó. Cerró la puerta con llave, se quitó las botas de una patada y se desplomó en la cama. El colchón era más blando de lo que esperaba. La primera cama blanda en la que se había acostado en meses. Cerró los ojos y así sin más, se quedó dormido. Sin sueños, sin pesadillas, solo oscuridad. Robert no podía volver a casa. Esa vida se había ido. Su casa, su negocio, su nombre, todo pertenecía a Diana ahora. En su lugar, hizo autostop hasta Pinedale. Allí, en el lago Fremont, su familia había tenido una cabaña de caza, un lugar olvidado, escondido en lo profundo de los árboles, donde las paredes estaban agrietadas por la edad y la chimenea no se había encendido en años. Era perfecto. Un lugar para pensar, un lugar para planear. Robert sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda. Así que, a través de Earl, envió un mensaje a la única persona que podría escuchar. «Estoy vivo. Sé la verdad. Necesitamos hablar. Mañana a las 10 p.m. en el muelle. Ven sola». La noche siguiente, Audrey llegó al lugar de encuentro. Estaba de pie cerca del muelle, con los brazos cruzados, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Miraba a su alrededor, tensa, nerviosa. Robert emergió de las sombras. «Jesús, Robert». Audrey contuvo el aliento. «¿Te ves?» Él sonrió amargamente. Como un hombre que acaba de escapar de un manicomio. Audrey exhaló bruscamente, cruzando los brazos con más fuerza. «No deberías haber vuelto. Es peligroso». «¿Para quién?» Robert dio un paso más cerca, sus ojos fijos en los de ella.
¿Para mí o para tu marido y su amante? Ella tragó saliva, desvió la mirada. Lo sabías, murmuró Robert. Siempre lo supiste. Audrey se estremeció y luego asintió. Sí, su voz era baja. Pero no lo entiendes. Yo tenía mis propios secretos. Mi matrimonio con Mark no es lo que parece. No hemos sido una pareja de verdad en años. Ambos teníamos nuestras distracciones. Soltó una risa corta y amarga. Pero con Diana es diferente. Ella lo quiere. Si eso sucede, lo pierdo todo. Dudó. Vi lo que sus abogados te hicieron. Robert se acercó aún más, lo suficiente como para alcanzarla. Le tocó la mano. Entonces, ayúdame, dijo en voz baja. Juntos, podemos destruirlos. Audrey dudó. Había algo en sus ojos. Miedo, dolor, curiosidad. Abrió la boca y luego volvió a dudar. Sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono. Robert, no puedo. Su voz temblaba. Esto está mal. Se desplazó hasta el nombre de Mark, su pulgar flotando sobre la llamada. No lo presionó. El silencio se alargó. Robert no la presionó. Solo observó, esperando. Luego, lentamente, Audrey exhaló, cerró los ojos, dejó caer su teléfono. Maldita sea, susurró. Luego lo miró. Estoy dentro. Robert sonrió. Tenía una compañera. Robert estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, observando cómo las nubes oscuras se acumulaban sobre las montañas. El viento frío le cortaba la piel, pero apenas lo notó. Su mente estaba inquieta, los pensamientos arremolinándose como una tormenta. No podía confiar en nadie, excepto en Audrey. Ella llegó esa tarde, justo cuando la lluvia empezó a caer a cántaros. Salió de su coche, agarrando una vieja manta, y se la echó por los hombros. No puedes vivir como un animal salvaje, dijo en voz baja. Tienes que pensar con claridad. Esto es todo lo que me queda, murmuró Robert, mirando el fuego parpadeante del interior. Sobre la mesa había un pastel de carne casero, pan fresco, un termo de café humeante. El olor lo golpeó con fuerza, olía al pasado, a una vida que se había ido. Y eso dolía más de lo que esperaba. Comió lentamente, con cautela, como si esperara que fuera algún tipo de trampa. Audrey se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Después de un momento, extendió la mano, apoyándola sobre la de él. Sus miradas se encontraron. Podemos hacer esto, susurró. Juntos. Robert no respondió. En su lugar, simplemente le apretó los dedos suavemente. Fue la primera señal de confianza, quizás algo más. Pero ninguno de los dos estaba preparado para eso. La traición todavía se sentía demasiado fresca, demasiado cruda. Afuera, la tormenta arreciaba. Dentro, el fuego crepitaba, proyectando sombras inquietas en las paredes. Y en esa cabaña solitaria, lejos de todo lo que una vez conocieron, se encontraron como las dos únicas personas en el mundo con las que podían contar. 2 días después, Robert casi se topa con Diana. Sucedió en una tienda de comestibles a las afueras del pueblo. Estaba en la fila, con algunas provisiones en las manos, agua, comida enlatada, pilas, cuando oyó su voz. Todo su cuerpo se tensó. Lentamente se dio la vuelta. Allí estaba ella. Diana estaba junto al pasillo de los vinos, examinando las botellas con una facilidad casual. Llevaba un vestido de color claro, el pelo recogido en un elegante moño. Parecía tranquila, despreocupada, como si nada hubiera pasado. El pulso de Robert martilleaba en sus oídos. La rabia ardía en su pecho, pero se obligó a respirar. Ella no podía verlo. Pagó rápidamente, manteniendo la cabeza baja, y luego caminó hacia la salida, con cuidado de no mirarla. Pero mientras subía a su camioneta, algo en el espejo retrovisor le revolvió el estómago. Diana también había salido. Estaba de pie cerca de la entrada, escaneando el aparcamiento. ¿Lo había sentido? Robert no esperó para averiguarlo. Arrancó el motor y se alejó, desapareciendo en la curva. Pero el encuentro lo dejó conmocionado. Esto no había terminado.
Solo confirmaba lo que ya sabía. Tenía que moverse rápido. Era la hora. La casa del lago estaba envuelta en la oscuridad. El viento susurraba entre las copas de los árboles y las olas lamían suavemente el muelle de madera. Dentro, el fuego crepitaba en el hogar de piedra, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. El olor a leña se mezclaba con el toque ahumado del whisky. Audrey estaba sentada en un viejo sillón, sus labios descansando contra el borde de un vaso frío. Hacía girar perezosamente un cubito de hielo, mirando las llamas, pero sus pensamientos estaban lejos del calor de la habitación. Robert estaba de pie frente a ella, una mano apoyada en el respaldo del sofá. Su postura era relajada, pero sus ojos, agudos, concentrados. «Es la hora», dijo finalmente. Su voz era firme, pero había algo debajo, una fuerza silenciosa. «¿Estás segura de que estás lista? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Audrey levantó la mirada. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero en su lugar tomó otro sorbo de whisky. El hielo le quemó la lengua, el alcohol calentándola por dentro. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó en voz baja. Robert no dudó. «Siempre». Audrey soltó una risa corta, pero no había alegría en ella, solo amargura. «Es difícil confiar en los hombres después de años de mentiras», murmuró. Su voz vaciló por un segundo antes de recomponerse. «La idea del matrimonio abierto fue de Mark. Solo acepté porque pensé que si seguía el juego, me vería de otra manera, como si fuera especial». Sacudió la cabeza, removiendo el hielo en su vaso de nuevo. «La verdad es que nunca tuve un amante. Solo le dejé pensar que sí. Me hizo sentir, no sé, más interesante». Exhaló un pesado suspiro. «Estúpido». La mandíbula de Robert se tensó. Desvió la mirada por un momento. Sus dedos se curvaron en un puño suelto antes de relajarse de nuevo. «Tengo un plan», dijo al fin, su voz bajando, más íntima. «Pero necesito tus conexiones con la prensa». Audrey dejó su vaso en la mesa y se reclinó en la silla. Sus dedos trazaron el borde del reposabrazos, casi distraídamente. Luego suspiró y cogió su bebida de nuevo, tomando un trago profundo. Miró a Robert a los ojos. «Te escucho». Unos días después, Audrey estaba sentada en su sala de estar, mirando el teléfono sobre la mesa frente a ella. Se suponía que Mark estaría en casa hacía una hora. No había respondido a sus mensajes. El vino en su copa estaba casi vacío. El hielo se había derretido hacía mucho. Finalmente, su teléfono sonó. Lo cogió de inmediato. «¿Dónde estás?», preguntó, saltándose las formalidades. «Me quedé atrapado en el trabajo», dijo Mark casualmente. Sonaba completamente tranquilo. «Luego decidí relajarme un poco. Club de golf, ya sabes cómo es». De fondo, oyó voces apagadas, luego risas. La risa de una mujer. «Diana te saluda», agregó Mark, y ella pudo oír la sonrisa en su voz. Su agarre se apretó alrededor del vaso, sus nudillos poniéndose blancos. «Ya veo», dijo con ecuanimidad. «Relájate, cariño, solo estamos jugando al golf». La cara de Audrey ardía, su corazón martilleando contra sus costillas. Sabía que estaba mintiendo, pero oír la risa de Diana de fondo, oír lo fácil que era para ellos burlarse de ella, a la vista de todos. Eso era diferente. Eso fue suficiente. Sintió que su respiración se ralentizaba, sus pensamientos se agudizaban, su mano ya no temblaba. «Bien, Mark, disfruta de tu juego». Colgó y se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, sin dudarlo, cogió la botella de vino casi vacía, tiró el resto por el fregadero y la tiró a la basura. Esa fue la última humillación que soportaría. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Audrey ya estaba en la cabaña de Robert junto al lago. El aire era fresco, con olor a tierra húmeda y pino. El lago se extendía ante ellos, quieto como un espejo, con solo alguna ondulación ocasional por el viento. Robert estaba sentado en el viejo muelle de madera, sus manos apoyadas detrás de él mientras miraba las aguas oscuras.
Su rostro estaba cubierto de una barba áspera, sus ojos hundidos, pero en su interior un fuego todavía ardía. Podía oír a Audrey paseando detrás de él, sus dedos apretando su teléfono. No había dormido mucho. Los pensamientos pululaban en su cabeza toda la noche, sin ofrecerle alivio. Se había puesto en contacto con un antiguo conocido, Víctor Lerner, un periodista de lengua afilada y sin piedad por la corrupción. Era el tipo de hombre que podía arrastrar a Mark y a Diana a la luz del día. Ahora solo estaba esperando su llamada. El silencio a su alrededor era denso, sofocante. Podía oír su propia respiración. También Robert. No dijo una palabra, pero podía sentir la tensión en sus movimientos, la vacilación, la ira. Entonces, finalmente, el teléfono vibró en su mano. Exhaló bruscamente, como si se preparara para saltar de un acantilado. Luego contestó: ¿Está listo? Su voz era firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. La evidencia es irrefutable, respondió Lerner. Mañana por la mañana será noticia de primera plana. Audrey cerró los ojos por un momento. Apenas ayer estaba aterrorizada de exponer a Mark y a Diana. Ahora, ella y Robert estaban al borde del abismo, listos para empujarlos. Al día siguiente, el pueblo explotó. El falso loco, como una esposa y un mejor amigo, metieron a un empresario en un manicomio por dinero y poder, gritaba el titular desde todos los kioscos. El artículo lo exponía todo: la conspiración de Diana y Mark, el médico sobornado, los registros médicos falsificados, la transferencia fraudulenta de los bienes de Robert. Y allí estaba, justo debajo del titular, una foto de Mark de pie junto a Diana, ambos sonriendo. Solo que ahora parecía una sentencia de muerte. El teléfono de Diana no paraba de sonar. Llamadas de reporteros, abogados, conocidos. Daba vueltas por la habitación como un animal enjaulado. «Esto es un desastre, Mark. Tenemos que hacer algo». Su voz temblaba de furia. «Cálmate. Hablaré con los abogados», balbuceó Mark, frotándose la cara. «Tiene que haber una salida». Pero no la había. La historia se extendió como la pólvora. Mark, que apenas ayer paseaba por los pasillos de la universidad estrechando la mano de profesores y estudiantes, ahora era un paria. Todos los periódicos importantes, todos los sitios de noticias, incluso los blogs de chismes locales, todos tenían la misma historia: fraude, soborno, traición. La junta directiva de la universidad convocó una reunión de emergencia. Ni siquiera le pidieron a Mark que se explicara. La decisión fue rápida: despido. La declaración oficial citaba un comportamiento impropio de un líder académico y en conflicto directo con los valores de la institución. Mark intentó luchar. Sus abogados presentaron apelaciones, enviaron cartas, suplicaron un acuerdo privado, pero ya nadie quería tener nada que ver con él. Todas las puertas se cerraron. Una semana después, Mark se fue del pueblo. Simplemente desapareció. Durante un tiempo, su nombre todavía surgía en conversaciones tranquilas, pero finalmente se convirtió en nada más que una historia con moraleja, algo que la gente susurraba mientras tomaba café. ¿Oíste lo que le pasó a Mark? Sí, así es como termina. En cuanto a Audrey, se quedó con la mitad de todo lo que él tenía, y cuando se firmaron los papeles, su corazón por fin estuvo en paz. Había tomado la decisión correcta. El tribunal anuló el caso de Robert. Las nuevas pruebas, el periodismo implacable y la indignación pública habían hecho su trabajo. Después de unas semanas, fue completamente exonerado, sus derechos restablecidos. El fallo fue claro: todo le sería devuelto. La casa, las cuentas bancarias, el negocio. Y Diana lo perdió todo. El dinero, las propiedades, la reputación, todo a lo que se había aferrado, todo sobre lo que había construido su vida, ahora se había ido. Cuando el juez leyó el veredicto, ella miró a Robert, rostro tranquilo, pero frío. Al salir del juzgado, Diana lo interceptó. Solo quería recuperar mi vida. Robert, imperturbable. ¿Y encerrarme era parte de eso? Subestimaste al hombre equivocado.
Se fue sin mirar atrás. Semanas después, Diana vivía sola, empobrecida y vigilada. Empezaron llamadas, luego correos, anónimos, obsesivos. Se volvió paranoica. Fue a la policía, mostró los mensajes, pero descubrieron que venían de su propio móvil. Diana juró ser inocente, pero nadie le creyó. Acusada de falsa denuncia, colapsó. Un frasco de pastillas apareció en su bolso. Cayó al suelo, inconsciente. Despertó en una habitación blanca con barrotes. Al otro lado, Robert. Solo te hice sentir lo que tú me hiciste a mí. Cuando ella intentó atacarlo, la sedaron. Mientras la sujetaban, él se fue. Afuera, Audrey lo esperaba. Sin palabras, le dio la mano. Robert la tomó. Y no volvió la vista atrás.